para dar un poco un cierre a este set de opciones o de herramientas de Excel seleccionadas, podríamos analizar la función Y y la función O. Estas funciones son condicionales, significa que los parámetros o argumentos dentro de las funciones, separados entre sí por un punto y coma o por una coma, son también condiciones. Es decir, siendo una condición aquello que aparecía como primer parámetro en la función si, cuando un dato era mayor a otro, o si en tal celda era igual a tal cosa, etcétera. Todo eso era una condición. Aquí la función Y y la función O permiten gestionar más de una condición. Si fuera una sola no tendría sentido. Y la diferencia es el resultado global que provoca cada una, ¿no? Por ejemplo, en la función Y, todas las condiciones que se especifican tienen que verificarse, tienen que cumplirse, tienen que ser verdaderas, todas las condiciones absolutamente, para que la función global provoque un resultado verdadero. Es decir, que con que una condición no se cumpla, entonces el resultado global va a ser falso. No así con la función O, en donde yo puedo trabajar con más de una condición y necesita de por lo menos una condición para cumplirse y dar como resultado verdadero global. Mientras que, por otro lado, si ninguna de las condiciones se cumple, entonces dará un resultado global falso. Hablar de verdaderos y falsos me hace acordar a la función si, y pues la vamos a tener que utilizar. En nuestro ejemplo, el asunto está en la celda observaciones. Dentro de facturación tengo una celda observaciones y cuyo contenido, según la consigna, dice que va a ser una leyenda, que es la que se muestra en la hoja parámetros. Una leyenda que dependerá, su aparición, dependerá del cumplimiento o no de una serie de condiciones que están allí mismo, ¿no? Vamos a parámetros y vamos a ver que tenemos un apartado acá que dice observaciones. La leyenda es solicitar autorización, como ejemplo, y las condiciones son tope de horas trabajadas, es decir, por ejemplo, si tuviéramos más de 250 horas, dice aquí tope de horas trabajadas. Si se trabaja más de 250 horas sobre un equipo, entonces tiene que saltar alguna alerta, alguna advertencia. Esa es una condición. La otra condición es que si el total facturado, el importe total facturado, supere los 2 millones de pesos. Son dos condiciones. Vamos a trabajar con ambas funciones, la función Y primero y después vamos a probar con la función O para que comprendan el mecanismo. Bien, voy a la hoja facturación y acá voy a escribir la función si, porque de acuerdo a el cumplimiento de ambas condiciones o una de ellas, entonces se incluye la leyenda. Vamos a suponer que necesitamos el cumplimiento de ambas condiciones para que me aparezca la leyenda de solicitar autorización. Entonces, como yo necesito que se cumplan ambas condiciones, vamos a utilizar la función Y. Según lo dicho hace un ratito, la función Y, que trabaja, gestiona más de una condición, exige que todas las condiciones se cumplan para dar globalmente un resultado verdadero. Entonces, la primera pregunta sería que si las horas trabajadas, me estoy olvidando un paréntesis, vamos a escribir acá arriba. Las horas trabajadas superan el valor establecido como tope en la hoja de parámetros. En lugar de escribirlo, voy a ir a la hoja de parámetros y buscar el valor de las horas trabajadas. Punto y coma. Esta es una condición. B10 de la hoja donde yo arranqué, que era la hoja de facturación, es mayor o supera el dato C7 que está en la hoja de parámetros. Esta es una condición.
punto y coma. La otra era o hacía referencia al importe de facturación. Entonces vuelvo a la hoja de facturación y en la celda del total a cobrar, que en este momento no tenemos nada, tiene que ser superior, mayor a, por lo que decía en la hoja de parámetros, a los 2 millones de pesos. Cierro el paréntesis, veamos cómo va quedando la cosa. Dentro de la función i tengo dos argumentos, en este caso tengo dos, podría tener tres o todas las condiciones que quisiera. Cada uno de estos argumentos es una condición, que las horas trabajadas superen los 250 horas y que el importe total de facturación supere los 2 millones de pesos. Si ambas condiciones se cumplen, entonces tengo que escribir el cartelito que diga solicitar autorización. De lo contrario, punto y coma, de lo contrario, nada. Entonces, si se cumple esta condición y además se cumple esta condición, la función i provoca globalmente un resultado verdadero. Por lo tanto, sería que todo esto, al ser verdadero, la acción a realizar por verdadero es que escriba la leyenda situada en C6, que es solicitar autorización. Para no escribirlo aquí entre comillas, así yo después puedo venir y cambiar esto acá. De lo contrario, que no haga nada. Fíjense que voy a aceptar y no me aparece nada en la celda, y porque, por ejemplo, el monto de facturación no es superior a los 2 millones, las horas trabajadas tampoco son superiores a 250. Bueno, vamos a poner un ejemplo, 251 como horas trabajadas, y en el importe total a cobrar, yo lo voy a escribir ahora manualmente, pero ustedes tienen que resolver esta situación a través de una función sí. No se hagan ilusiones, que no crean que van a salir ilesos de esta situación. Bien, voy a poner acá, por ejemplo, 2.500.000. O sea, ambas condiciones se están cumpliendo. O sea, son más de 250 horas y son más de 2 millones de pesos. Al presionar Enter debería aparecerme en la leyenda solicitar autorización. ¿Lo ven? Porque se cumplen ambas condiciones. Supongamos que esto cuesta 1.500.000 pesos, entonces hay una condición que no se está cumpliendo. Una de las dos no se cumple, globalmente ninguna se cumple. A lo mejor se cumple esta, 2 millones y medio, pero no se cumple esta. Supongamos que se laburaron 180 horas. Hay una de las dos condiciones que no se cumple y entonces no me aparece el cartelito. Al utilizar aquí la función i, exige que en este caso las dos condiciones, podrían ser más, insisto con eso, las dos condiciones provoquen un resultado verdadero, y en cuyo caso se hace lo que dice acá. Si las dos condiciones se cumplen, entonces trae la leyenda en solicitar en C6, que es solicitar autorización. De lo contrario, nada. Veamos qué pasaría si cambiamos esta Y por la O. Con la letra O, con la función O, es necesario que se cumpla por lo menos una condición para que la condición global sea verdadera. Entonces, para que el cartelito de solicitar autorización se visualice, tiene que pasar una de estas dos cosas, por lo menos una de estas dos cosas. Vean, voy a aceptar y me aparece el cartelito. Quiere decir que se está cumpliendo por lo menos una de las dos situaciones. Efectivamente, acá tengo un total a cobrar de 2 millones y medio. Entonces, supongamos que acá sean 1.900.000. Entonces ya tengo una condición, no se cumple, porque no supera los 2 millones. La otra condición era de las horas aseguradas, no superan los 250, no se cumple ninguna de las dos condiciones. Es por eso que no me muestra nada aquí el Excel. Si yo acá tengo, por ejemplo, 260, se cumpliría la condición de las horas trabajadas, y es suficiente para que me aparezca la leyenda. Presiono el Enter y efectivamente me aparece la leyenda aquí.
Esto, por ejemplo, nos hubiera venido bien cuando por allá, por alguna de las actividades, cuando el título era universitario y además debía saber inglés, por ejemplo. O sea, lo resolvimos con una función sí dentro de otra. También en alguna de las otras actividades, por ejemplo, la cuestión inmobiliaria, cuando preguntábamos por casa o departamento, entonces ahí podríamos haber incluido estas funciones, ¿sí? Pero bueno, vean que no es tan sencillo, pero bueno, exige un poquito de práctica, tampoco es algo de otro planeta. Bueno, esto era entonces todo lo relacionado con las funciones y y la función o. Hasta luego, chao, chao.